Yo he titulado a este mensaje de esta mañana, un espíritu de equipo. Un espíritu de equipo. Estos versículos a los que les dimos lectura en el libro de Eclesiastés, muchas de las veces yo los he escuchado en las bodas, ¿verdad? Lo han escuchado en las bodas cuando hay algún servicio matrimonial. Deja apagar este. Sí. Y se da lectura a estos versículos y muy bien empleados también porque nos habla acerca de, pues como dice al inicio, ¿verdad? Que mejor sean dos que uno, ¿verdad? Es muy bien aplicado también al matrimonio, pero en esta ocasión, hermanos, yo quise darle también este sentido porque es lo que habla de un espíritu de equipo. Un espíritu de equipo. Dios nunca tuvo la intención de que pasáramos la vida de manera aislada, hermanos, tratando de hacer todo por uno mismo, ¿no? De hecho, desde la creación del hombre, del mundo, el Señor vio que el hombre estaba solo y decidió hacerle ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es la intención de Dios. No que estemos solos, sino que tengamos un espíritu de unidad en un trabajo de equipo. El éxito ocurre, hermanos, cuando trabajamos juntos en equipo por un fin común. Es así como llega el éxito, porque como dice estos versículos que hemos leído, mejores son dos que uno. El día de ayer, cuando armábamos esta carpa, nos dimos cuenta que, gracias a Dios, veníamos varios, pero seguramente sería pues casi imposible, o quizás lo pudiera hacer uno después de varias horas de trabajo, ¿va? Y quizás sería pues dudoso que pudiéramos lograrlo. Pero cuando empezamos a trabajar en equipo, empezamos a alzar de un lado, por ver una estrategia, cómo hacerlo mejor, y pudimos armar esta carpa. Digo, esto es un ejemplo a lo mejor burdo de lo que es un trabajo en equipo, pero yo creo que muy bien empleado. Muy bien empleado en lo poco, pero también en lo mucho. En lo mucho. El trabajo de equipo es bueno. Mejores son dos que uno. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento es esta razón por la que Nehemías tuvo un éxito rotundo, un éxito grande, cuando reconstruyó, cuando Dios puso en su corazón el dolor que sintió él cuando supo que Jerusalén, los muros de Jerusalén, la ciudad de Nehemías, de sus padres, de donde era natural Nehemías, fue destruida. Y entonces él sabe que las murallas están derribadas y que las puertas están quemadas y hay un gran dolor en su corazón. Y él decide hacer lo propio para ir a reconstruir las murallas. Hasta ese momento, vemos en las Escrituras que era solo Nehemías en ese momento el que estuvo en su corazón. No tenía gente a su alrededor en ese momento. Él era esclavo, era copero del rey de Persia, Artajerjes. Él era copero, pero tenía ese deseo en su corazón de reconstruir las murallas de la Jerusalén que había sido destruida hace ya muchos años por Nabucodonosor, y él mismo los había llevado presos a los habitantes de Jerusalén. Y entonces Nehemías decide hacer esto. Podemos ver en el libro de Nehemías cómo es que él hace esto junto a otros hermanos, junto a un grupo grande de personas. Pero cuando el Señor pone este deseo en el corazón de Nehemías de poder reconstruir los muros, dice que la Escritura dice en Nehemías capítulo 1 y 2, cómo nos narra cómo es que él se entera de la destrucción y cómo en su corazón empieza a arder por esa situación, por ese deseo de poder hacer algo, de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y se pone a orar fervientemente. Nehemías era un hombre de oración. Se pone a orar
incansablemente ante el Señor pidiéndole que Él haga lo necesario, que Él provea lo necesario, que Él levante hombres y mujeres, que Él le permita colaborar en esa reconstrucción de los muros. Y el Señor le da gracia delante de Artajerjes, el rey. Él era su copero. Y dice en Nehemías 2 que en una ocasión dice que él toma el vino y lo sirve al rey Artajerjes. Pero dicen los historiadores que cuando, por ejemplo, en la Biblia solamente se refiere a Nehemías como el copero del rey, pero esto iba más allá. Para ser el copero del rey tendría que ser un hombre que tuviera, al que el rey tuviera muchísima confianza, una confianza grandísima, porque en ese entonces pues había muchas batallas entre reyes y entre reinos y ocupaban muchas cosas para poder vencer a los reinos en conflicto, y una de esas podía ser que alguien envenenara el vino del rey. Entonces, cuando la Biblia dice que Nehemías tomó el vino y lo sirvió a Artajerjes, literalmente es que Nehemías probaba antes el vino y después lo daba al rey. Si el vino estaba envenenado, pues el copero iba a morir. Y entonces ahí se cumplía el trabajo de estos coperos. Este trabajo de Nehemías, un trabajo de grande confianza en el reino de Persia. ¿Eh? Pero entonces dice la escritura que el rey Artajerjes nota una gran tristeza en los ojos de Nehemías y le dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu semblante está denodado y está triste? Y Nehemías, antes de responderle al rey, dice la escritura que él sintió un gran temor, porque incluso estar en un estado triste ante el rey, porque se suponía que tenían que rendirle pleitesía y estar gozosos de servirle, y entonces lo ve triste y dice la escritura que Nehemías sintió temor. Pero después dice que oró al Señor y le contestó a Nehemías. O sea, en un momento, a veces creemos que la oración puede ser buena, que pueda ser extendida. Sin duda, Nehemías ya había orado mucho al Señor para que le diera gracia. Pero en el momento que Artajerjes, el rey, le pregunta a Nehemías por qué estás triste, dice que él siente temor y ora inmediatamente. Esto es también un consejo para nosotros, hermano. Podemos pasar algún conflicto o alguna situación grave en un momento y lo primero que hacemos a veces es: ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y nos olvidamos de lo principal: orar al Señor. Y yo creo que en ese momento, porque no tardó mucho en contestarle a Artajerjes, pero la oración de Nehemías es: Señor, yo halle gracia delante de este hombre. Dame las palabras adecuadas. Y es Nehemías que dice a Artajerjes el porqué de su tristeza, que la ciudad de sus antepasados estaba destruida y que sus puertas estaban quemadas y que él le permitiera ir a reconstruirlas. Y va más allá, Nehemías, va más allá y le dice: y si quieres, dame cartas para que cuando yo me traslade a Jerusalén, pues las personas o los presidentes o ¿cómo se llama? O alcaldes, o como se les llamaba en ese entonces, de las diferentes comunidades a las que iba a pasar Nehemías, le permitieran el paso sin problema alguno. Y va más allá Nehemías. Le dice: si quieres, dame cartas para que me provean de los materiales necesarios, madera y todo lo que necesitara. Y saben una cosa, dice la escritura que Dios le dio gracia delante del rey y obró en el corazón del rey Artajerjes. Y Artajerjes no solamente le dio permiso, no solamente le dio cartas para que él fuera a reconstruir los muros, sino que también le dio lo necesario para ello, gran parte de lo necesario. Entonces podemos ver que en este caso hasta Artajerjes contribuyó en gran manera a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad. Artajerjes era un rey pagano, pero aún Dios usa a los incrédulos para llevar a cabo su propósito. ¿Eh? Si me acompañan a Nehemías 3 del Antiguo Testamento,
Si le ayuda a Gaby, hermana, sí, Nehemías. Ay, hermana, felicidades. Gracias a Dios. Ok, qué bueno, ok, dice en Nehemías 3, vamos a leer en esta breve lectura, porque todo el capítulo 3 en algunas Biblias, yo tengo la Reina Valera, y en Nehemías 3, como título, perdón, en Nehemías 3, dice reparto del trabajo de reedificación. Algunas Biblias no traen este encabezado, ¿verdad? Y de hecho no está en la escritura original. Pero esto lo hacen en algunas Biblias para tener un mejor control o una mejor organización, ¿verdad? Y en este capítulo de Nehemías 3, podemos ver cómo Nehemías reparte el trabajo entre una gran cantidad de personas, de judíos, que participaron en la reconstrucción de los muros y de las puertas de Israel. Pero hay algo bien hermoso con respecto a la clase que hoy estamos viendo, que se llama un espíritu de equipo. Y en estos pasajes del 1 al 2, porque de hecho todo el capítulo habla de las personas que intervinieron y quiénes fueron, del 1 al 12 podemos encontrar muchas veces la frase junto a él o junto a ellos. Vamos a darle lectura, si le doy lectura o le damos lectura, y pongamos atención cada que aparezca la palabra o la frase junto a él o junto a ellos. Dice así en la palabra de Dios, le damos lectura juntos, por favor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Elisiaib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Janel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescador. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Musulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiaida, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadaón Merononita, varones de Gabaón y de Mispa, que esperaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jaria, de los plasteros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Jasabrías. Malaquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pajad Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Y sigue narrando en adelante y dando nombres acerca de quienes participaron y cómo lo hicieron. Pero con motivo de este mensaje podemos ver cuántas veces se usa la palabra junto a ellos o junto a él o con ellos. ¿Qué nos enseña esto o qué nos refleja esto, hermano? Que hubo un grande trabajo en equipo. Sin duda la reconstrucción de los muros de Israel era una obra grandiosa, muy grande, que uno solo no lo iba a poder llevar a cabo. Pero Nehemías, hallando gracia delante de Dios también, tuvo las palabras adecuadas para exhortar y animar al pueblo de Dios que estaban habitando en los lugares cercanos, en las comunidades cercanas, para que quisieran y decidieran apoyar en esta reconstrucción de los muros de Jerusalén.
Y podemos ver que dice, junto a ellos edificaba, y edificaron una parte de los muros, y junto a ellos trabajaba otro equipo que estaba reconstruyendo la puerta, y junto a ellos otro tramo, y junto a ellos las fuentes, y junto a ellos, y junto a ellos. Entonces, hermanos, vemos esta situación de mucha gente trabajando junta en un fin común, la reconstrucción de los muros de Israel. Nehemías seguramente quería que todas las personas, que todos los judíos, que en su corazón Dios produjo el deseo de participar en esta grande obra de la reconstrucción de los muros, era que ellos vieran que se puede trabajar en equipo, con un orden y un equipo se pueden hacer grandes cosas. Y que también vieran que el desánimo podía llegar a alguno o a algunos de ellos, o incluso a algún equipo completo de ellos, podía llegar el desánimo. Pero ¿saben, hermanos? Cuando dice, y junto a ellos trabajaban ellos, y junto a él trabajaban ellos, y junto a ellos trabajaban estos. Cuando alguien se cansaba o se desanimaba, volteaba hacia un lado y veía a gente trabajando. Y quizás se cansaba también, pero volteaba al otro lado y veía a otro equipo trabajando incansablemente, junto a él o junto a ellos. Sin duda esto reforzaba el ánimo de aquellos que estaban trabajando. Porque esto les ayudaba a sentirse que eran pieza de algo más grande que ellos, a algo grandioso, y que estaban siendo parte cada uno de ellos en la reconstrucción, en esa obra grandiosa. Y eso, sin duda, anima a seguir adelante. Hermanos, en algún momento seguramente ha llegado el desánimo en el corazón de alguno de nosotros. Y a lo mejor no una vez, a lo mejor muchas. Porque a lo mejor vemos alrededor nuestro y vemos que a lo mejor las cosas no se están haciendo como nosotros quisiéramos que se hicieran. Porque a lo mejor nosotros nos cansamos de que la gente no haga caso, ¿verdad? O que el equipo con el que trabajamos a lo mejor también no haga caso, ¿verdad? Y a lo mejor eso nos cansa y nos desanima. Pero cuando volteamos los ojos y vemos que hay gente trabajando, que hay otros equipos laborando, que hay que el trabajo se está haciendo, sin duda eso nos anima. Hermanos, como equipo, sin duda nosotros también hemos tenido desánimo. Pero saben, yo cuando estaba preparando este mensaje y leyendo, y Dios obrando también en mí, le decía, este es un ejemplo. Porque si alguien se desanimaba, se cansaba, bastaba que volteara sus ojos y viera que los otros estaban trabajando para recobrar el ánimo. ¿Sabe? En la iglesia hay otros equipos misioneros. Gracias a Dios. Nuestra hermana Karina, una hermana de la iglesia, hermana de mi hermano Israel, está teniendo un ministerio muy bonito, saliendo a predicar con niños de una comunidad muy pobre. De hecho, son aquellos que recolectan la basura en los tiraderos de allá de cerca de la Ciudad de México, los tiraderos muy grandes. Ahí ella va a trabajar con estos niños. Nuestro hermano Omar, él trabaja con un equipo que viaja a Colman, también cada 8 días. En Guerrero está un hermano, Francisco Andraca, también trabajando entre la comunidad rural de Guerrero. En muchas partes, en Ixtlahuaca, y otro hermano que está trabajando recientemente, ordenado como pastor, retomando una obra, trabajando incansablemente, él, su esposa, con sus pequeños hijos. Y podemos ver a muchos equipos trabajando en diferentes lugares, estableciendo iglesias, haciendo discípulos. Entonces, cuando el desánimo llega a mi corazón, yo volteo y veo que están trabajando. Y volteo y veo que están trabajando. No es una competencia, sino es un aliento. Es un aliento para que cuando el desánimo llegue a nuestros corazones, hermanos, podamos ver y darnos cuenta que hay otros que están trabajando y que como nosotros, en algún momento llegue el cansancio o el desánimo y vean y volteen y vean que otros están trabajando. Y junto a ellos trabajando, y junto a ellos trabajando, y al lado de ellos trabajando. Y esto nos anime
a seguir trabajando en un espíritu de equipo, porque dos son mejores que uno. Porque dice adelante el versículo inicial, porque obtienen ¿qué? Mejor fruto de su trabajo. Mejor fruto de su trabajo. Hace 8 días, para anunciar este evento y para hacernos notar dentro de la comunidad, decidimos salir, o más bien se decidió que un equipo de hermanas, porque fueron las hermanas las que salieron a compartir folletos de manera pues grande, ¿no? Igual si no se encontraban a la persona debajo de las puertas, pero la idea era recorrer la más grande parte del pueblo, entregando ese folleto, comunicándoles que hay una iglesia donde se expone una doctrina sana, donde se habla de la palabra de Dios, donde pueden venir a escuchar que en Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna, donde pueden ser alimentados y fortalecidos para seguir adelante en su vida. Y hermanas, los hermanos que venimos en esa ocasión, como equipo decidimos quedarnos, acondicionar lo necesario para la actividad del día de ayer, y el grupo de hermanas decidieron salir a repartir folletos. Cuando llegaron me dio mucho gusto verlas cansadas, en especial a mi hermana Liz, porque venía con un cansancio que se notaba en su caminar, pero con una alegría en los ojos, que eso anima. Desgastarse, hermanos, desgastarse para la obra de Dios, de verdad que vale la pena. Vale la pena. Y es eso a lo que hemos sido llamados. Y esto nos alienta porque decía Liz, yo nunca había caminado tanto. Gracias a Dios, qué hermosa ocasión para que el día de hoy Liz conociera mejor su pueblo. Gracias a Dios, hermanos. Este es el espíritu de equipo, hermanos. Esto es lo que debe de alentarnos para seguir adelante. La obra que hizo Nehemías fue una obra grandiosa, pero la obra de la evangelización del mundo es aún más grande. Y no la llevamos a cabo nosotros con nuestras fuerzas, sino es Dios obrando, usándonos a cada uno de nosotros la disposición, el tiempo, las fuerzas, el ánimo. En el Nuevo Testamento, hermanos, también encontramos varias veces la frase unos a otros de manera reiterada. Acompáñenme a leer, por favor. Si Pollo, si quieres buscar Juan 13, 34 y 35. Mi hermana Liz, si quieres buscar Primera de Tesalonicenses 5:11. Y el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Liz, Primera de Tesalonicenses 5:11. Y mi hermana Lulu, sí, por favor, Colosenses 3:13. Esta frase también nos habla de este espíritu de equipo, unos a otros. Esto habla de varios, de unidad. Dice en Juan 13, 34 y 35, Pollo, por favor. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Los unos con los otros, ¿ah? Habla del equipo, de un equipo, de varios, dos o muchos más, unos con otros. Y buscando esto en el buscador hay unas Biblias que traen un buscador de unos a otros. El amarnos unos a otros es el que más se repite en el Nuevo Testamento. Amar unos a otros, amarnos unos a otros, amarse como un mandamiento, como algo que Dios ha mandado, pero que algo que también es bueno que nosotros apliquemos y que es algo que las demás personas de afuera se darán cuenta que somos discípulos de Cristo, porque nos amamos unos a otros. También dice la Biblia
que debemos ayudarnos, animarnos y servirnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, daos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. ¿Verdad? Dice la Biblia que debemos animarnos unos a otros. Habrá un momento en el cual alguien, por alguna situación personal, algún problema, enfermedad, cansancio, ¿verdad?, se ve agotado, se ve desanimado. Dice, animaos unos a otros. Animaos, alentaos unos a otros a seguir adelante. ¿Ya te cansaste? Ánimo, hermano, vamos a seguir adelante. Usted puede, ¿no? Físicamente igual también. Ha habido ocasiones en las que hemos venido a Muñoz y a veces uno llega cansado, el estrés del trabajo o las actividades que se han dado en la semana y uno está cansado. En varias ocasiones Pollo me ha dicho, hermano, yo manejo, descánsate un rato. Eso es parte de un equipo. Hermano, te veo cansado, te veo que si quieres yo manejo, ¿no? Hermano, yo hago esto, ustedes. Eso es parte de un equipo. Mi hermano Ricardo, la vez que ha venido, hermano, si quiere yo manejo, ¿no? Parte de un equipo. Parte de un equipo. En las tareas que se llevan a cabo cada vez, decir, hermano, yo colaboro en esto, ayudamos en esto, ¿no? Vamos trabajando en equipo, animándonos, ayudándonos y sirviéndonos también unos a otros. Gracias, mi hermana Lulu. Por la mañana tuvo la intención de prepararnos el desayuno, calentarnos unas tortillas bien rico, sirviéndonos unos a otros. ¿Va? Gloria a Dios, hermano. Este es el espíritu de equipo que debe de imperar en un trabajo, sobre todo cuando el trabajo es grande y es delicado. Te dice la Biblia también que debemos llevar las cargas y perdonarnos unos a otros. La hermana Lulú en Colosenses 3:13, por favor. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también así como vosotros. Amén, amén, hermana. Así es como podemos desarrollar nosotros un espíritu de equipo, hermanos. Que Dios siga obrando en nuestras vidas para poder seguir laborando de la manera adecuada, grata al Señor, verdaderamente con el único fin de darle honra y la gloria al Señor. Que ese sea verdaderamente y sinceramente el fin en nuestros corazones. Porque muchas de las veces, a veces ya decimos esto, gloria a Dios, o que sea para la honra y la gloria de Dios de una manera automática, ¿no? Como repetitiva, ¿no? Oh, gloria a Dios, para la gloria de Dios, en cada momento, ¿no? Pero que lo podamos demostrar incansablemente en los momentos, en todos los momentos, sobre todo, cuando hacemos la obra del Señor, para serle gratos. ¿Por qué el espíritu de equipo es esencial para alcanzar nuestras metas, hermanos? ¿Por qué es esencial? ¿Por qué creen ustedes que sea esencial un espíritu de equipo para poder alcanzar una meta común? Dios manifestándonos su amor. Sí, desde luego, eso es parte de, pero ¿por qué cree que sea tan necesario este espíritu de equipo? Como decías, los problemas, ya sea económicos o cansancio de una persona, la misma y hay otra que puede llegar a darle otro ánimo, animamos y juntos vamos más rápido en las cosas. Sí, Como decías, cuando una persona lo puedes poner a lo mejor en 2 horas, desgastante, no sé, pero el trabajo, claro. Sí, hermano. apoyo, no podía seguir adelante, sobre todo porque es trabajo para Amén. los tiempos. La responsabilidad, la palabra y sobre todo hacer las cosas
el trabajo que hacemos. La palabra y que la gente vea. No percibimos un salario, pero trabajamos. Así es, hermano. Gracias a Dios. Es por ello la importancia de alcanzar, tener un espíritu de equipo para alcanzar nuestras metas. Yo creo que el mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, Jesucristo siendo hijo de Dios pudo haber hecho las cosas él solo, Sí, no necesitaba de absolutamente nadie. Sin embargo, él fue hacer un pequeño equipo de 12 discípulos para es correcto. saber cómo se tenía que trabajar y no, tampoco hizo grandes. Pudo haber agarrado 200, ¿no? Pero fueron 12 Ujú. los que él eligió para hacer un equipo, porque eran un equipo. Sí, exactamente, hermanos. Sí, te adelantaste un poco en la predicación, pero es correcto. Lo estamos viendo, pero es correcto la opinión tanto del hermano como todo, porque si lo transportamos, como decía el ejemplo que usábamos, ¿verdad? Del trabajo que se hace aquí en Muñoz, el trabajo físico. Pero más allá de esto, es alcanzar esa meta al que el Señor nos envió. Y no solamente a nosotros, sino a los que envió desde que Él ascendió al cielo y dio la gran comisión, ¿verdad? Y esa es la gran meta. Alcanzar con el Evangelio todas las naciones, haciendo discípulos, ¿verdad? Así es, esto es lo importante, por esto es esencial un espíritu de equipo para alcanzar nuestras metas, hermanos. Por eso en el versículo, en los versículos iniciales que leíamos de Eclesiastés 4, 9 al 12, este libro se le atribuye a Salomón. Salomón, un hombre muy sabio. Él escribe, mejores son los que uno porque obtienen mejor paga de su trabajo. Aquí vemos que hay productividad. ¿Por qué es esencial tener un espíritu de equipo? Porque tendremos mejor paga de nuestro trabajo, mejor fruto, ¿verdad? Un mejor resultado, un mejor trabajo. Dice, mejores son los que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero también vemos que con un espíritu de equipo podemos encontrar ayuda en la necesidad. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Como le repetía, estos versículos van muy bien en un matrimonio. Liz, Sergio, sin duda han pasado momentos muy hermosos como matrimonio. Y como cada uno de los matrimonios, sin duda habrá momentos muy hermosos, pero también habrá momentos muy difíciles que hayamos pasado o que hayan pasado. Donde a veces el ánimo de uno decae más que el del otro. Donde a veces el otro cree que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Pero entonces, dice, si uno cayere, el otro lo levantará. Pero hay del solo, que no habrá quien lo levante. Cuando lo transportamos a la obra de Dios, se hace aún más importante. Más importante. Porque seguramente la obra de Dios, hacerla con nuestras fuerzas, es imposible. Platicaba ayer con mi hermano Ricardo acerca del trabajo pastoral y vemos que es un trabajo de verdad que si no fuera por el Espíritu de Dios obrando en estos hombres, en los pastores, es un ministerio bastante difícil. Enfrentarte a 1001 situaciones y seguir adelante. Luego dice, si uno cayere, no habrá segundo que lo levante. Es importante para en la ayuda y en la necesidad. El 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Dos le resistirán. Esto nos habla también de protección, de seguridad, Llevar a cabo la obra de Dios también es fácil. El enemigo malo, sin duda quiere poner tropiezo de una o de otra forma para que la obra del Señor se lleve a cabo. Pero dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y les digo una cosa, hermanos, cuando nosotros venimos
a compartir, cuando cada uno de nosotros sale a compartir, no vamos solos, ¿verdad? Ni vamos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Ni vamos en nuestra sabiduría, ni vamos con nuestro mensaje, vamos con el mensaje, con el poder y con Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Pero la iglesia también es un gran aliciente, hermanos, porque hay muchos hermanos orando. Ahorita muchos hermanos seguramente están orando o estuvieron orando el día de ayer por el trabajo que hicimos. Se dio aviso a la iglesia, se les animó a que oraran por nosotros y sin duda muchos hermanos estuvieron orando por nosotros. Por nosotros. Porque 2 o más resistirán mejor los ataques. Y cuando un hermano ora por otro hermano, sin duda tenemos esa cobertura de oración. En oración, Dios está en todas partes. Dios todo lo puede, ¿verdad? Dios escucha la oración de un hermano en Guerrero. Dios escucha una oración del hermano en Qatar. Dios escucha una oración en Irak. Dios escucha una oración en todas partes. Al cierto, nosotros orábamos por nuestro hermano Asher, en una cobertura, cubriéndolo en oración, pidiéndole al Señor, el Señor que está en todas partes, que pueda escucharnos y que pueda alentarlos donde ellos están. Porque si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán. Dice, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este cordón de 3 dobleces al que se refiere, en la antigüedad dicen los historiadores que ese era un dicho común que se refería a una cuerda muy resistente. Una cuerda muy resistente que era de 3 cordones. En lo espiritual se refiere a Dios. Se refiere a Dios. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, cuando ponemos a Dios primeramente en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros propósitos, entonces Él está haciendo ese cordón, ese tercer doblez, ese tercer nudo, que es de cuerda que completa una cuerda fuerte. También el apóstol Pablo entendía el principio de desarrollar un espíritu de equipo, hermanos. Pablo nunca hizo nada él en su ministerio, él solo. Siempre Pablo viajaba con un equipo misionero. Él llamaba a varios hermanos para salir en sus viajes misioneros. Él siempre llevó a diferentes grupos, y cuando él estaba en algún lugar estableciendo una iglesia, se rodeaba de hermanos fieles, de hermanos dispuestos, de hermanos de hermanos fieles, espirituales, para que le ayudaran en el trabajo de establecer una iglesia. Pablo estableció varias iglesias. Y en ese trabajo, Pablo se dio cuenta que no podía hacerlo solo. Y entonces él edificó, enseñó, preparó a diferentes hombres para que le ayudaran en la tarea del establecimiento de la iglesia y después establecerlos como pastores. Para después ir y a otro lugar y volver a empezar a establecer otra iglesia. A empezar a buscar hombres fieles. A empezar a enseñarles, a edificarles, a prepararles para la obra del ministerio. Pablo conocía muy bien la importancia del espíritu de equipo. La Biblia nos menciona los nombres de algunos de ellos que participaron en alguno o en otro, en algún momento o en otro, o de manera frecuente en los viajes misioneros de Pablo y aún en el establecimiento de las iglesias. La Escritura nos habla acerca de Bernabé, de Marcos, de Silas, de Timoteo, de Tito, de Lucas, de Aquila, de Epafrodito, de Apolo, de Epafras, Tíquico, Aristarco, Demas, Silvano, solo algunos nombres. La lista no es limitativa, porque seguramente hubieron muchísimos más hombres que colaboraron incansablemente en la obra de la evangelización, en la obra de establecer iglesias, en las cuales Dios no se nombraron en la Escritura. Pero sin duda, estos hombres también trabajaron incansablemente. Y así como hubo muchos hombres en el equipo misionero de Pablo, también hubo muchas mujeres. Valga citar, entre otras, a Damaris, Lidia, Priscila, Febe, María,
Trifena, Trifosa, Ninfa, Evodia y Síntique. Y podrían ser más nombres. Pablo se rodeaba de un equipo, preparaba a ese equipo, mandaba a ese equipo, confiaba en ese equipo para poder llevar a cabo esta obra grandiosa. Sin duda, del trabajo apostólico que realizaba Pablo, no solamente era el preparar a los hermanos, sino que del trabajo apostólico, del trabajo misionero, surgía verdaderamente una amistad. Una amistad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amaos unos a otros. Y este es un mandamiento, nos amamos. Pero al trabajar juntos se genera una amistad fuerte. Y que puede ser inquebrantable y debería de ser inquebrantable porque esta prueba. Sin duda, trabajar en equipo siempre lleva a alguna situación difícil porque cada uno tiene una personalidad. Según el contexto de lo que cada quien haya vivido, haya crecido, no sé, el medio social, la familia, lo vivido, la experiencia, sin duda esto impacta en nuestra personalidad. Y cuando trabajamos en equipo, sin duda son varias personalidades unidas en un solo fin. Es ahí lo difícil cuando es trabajar con personas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno es distinto. Mi padre hace muchos años, yo recuerdo muy chico antes de que él falleciera, pero usaba mucho esa palabra, esa frase que decía, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Pero el Señor Jesucristo nos manda a que trabajemos en unidad, en una misma mente, en un mismo corazón. Pero esto no implica el que nos amemos unos a otros, el que tengamos esa relación estrecha de amistad, más allá que de trabajo, que de ministerio. También pueden existir diferencias, pueden existir problemas, pueden existir dificultades. Y saben, en la Biblia hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Una discusión bastante fuerte que llevó a una separación, no una ruptura, una separación de ministerios entre Pablo y Bernabé. Por favor, hermanos, me acompañan. Estamos en Hechos 15, por favor. Hechos 15 nos narra en unos breves versículos esta situación que se dio entre estos dos grandes servidores del Señor, Pablo y Bernabé. Entre ellos había una relación de amistad, de amor, de hermanos. Habían colaborado juntos mucho tiempo. Incluso Pablo, cuanto antes de ser el apóstol Pablo y que fue Saulo, en su conversión, en la conversión de Saulo, cuando se le aparece el Señor Jesucristo, después de que él recobra la vista que había perdido cuando fue deslumbrado por la luz de la aparición del Señor Jesucristo, dice que él empieza a predicar después de un tiempo, de ser sanado, después de un tiempo predica, pero muchos hermanos desconfiaban de Saulo. Decían, él es el que nos perseguía, él es el que nos mataba y él es el que nos encarcelaba y velo ahora, está predicando el evangelio. Muchos no lo creían y muchos le tenían miedo. No los dejaba tener y hacer equipo. No le permitían que él hiciera aquello que Dios había generado en su mente. Hacer un equipo para empezar a trabajar. Y él estaba haciéndolo solo, porque la gran mayoría de hermanos, donde él estaba predicando, le decían no le creían. No le creían y es válido, porque un tiempo antes, este hombre perseguía a la iglesia de Jesucristo. Dice que los sacaba de las casas, a los cristianos que encontraba, los sacaba arrastrando y los entregaba a las mazmorras. ¿Y qué hacían con estos cristianos? Muchos eran echados a los pozos del circo con fieras, o quemados, o ahorcados, lapidados, muertos. Y ahora este hombre que hacía todo eso, ahora este hombre estaba predicando de aquel al que él perseguía. Pero entonces Bernabé, viendo lo que estaba haciendo Pablo, él tiene confianza en él.
Y él dice, sí, su regeneración ha sido real. Esta es la obra del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué hace? Lleva a Pablo con los discípulos, con los apóstoles, los recomienda a ellos, y entonces Pablo empieza ya a trabajar más en forma, con esa confianza. Esta es la amistad que tenían, y ellos habían enfrentado muchas dificultades, Pablo y Bernabé, en la obra misionera, hasta llegado este momento. En Hechos 15, si me permiten darle lectura, dice así en la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Se da este altercado, hermanos. Esta es una discusión y dice que es, ¿no? Dicen los estudiosos de la Biblia que la palabra utilizada aquí como desacuerdo, la palabra griega en el original daba un sentido que sí hubo una acalorada discusión. Sí fue una discusión acalorada, fuerte, entre Bernabé y entre Pablo. Pero ¿por qué Pablo no quería que fuera Juan Marcos? Dice aquí, porque él se había regresado del primer viaje misionero que hizo Bernabé con Pablo y otros hermanos, iba también Juan Marcos. Pero Juan Marcos no nos dice por qué. Los historiadores y estudiosos de la Biblia dicen que para ese entonces Marcos era un joven. Joven, imagino, en ese entonces unos 25 años, ¿no? No habla de un niño de 18, 17, ¿no? Joven, un hombre de 25 años, 24 años. ¿Cuáles fueron sus razones para regresar? No lo sabemos. Pero el hecho es que Marcos regresa de la obra a la que ellos estaban trabajando, regresa, pero ¿saben? No se va a su casa. Juan Marcos no se regresa a su casa, como diciendo, ya, me cansé del trabajo, del ministerio, yo ya no juego, yo ya me voy a mi casa, ¿no? Arréglenselas como puedan. Realmente en el ministerio sí lo abandonó, en el trabajo que estaban haciendo en ese entonces. Y regresó, pero él regresó a Chipre, desde donde, desde donde los habían salido al viaje misionero. Él regresó. Pero a Pablo esto tampoco le agradó, el que volviera del trabajo. Después de un tiempo deciden salir al segundo viaje misionero y entonces va a salir Pablo y Bernabé. Y entonces Bernabé propone llevar a Juan Marcos, que es su sobrino. Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Él quiere llevarlo. Pablo se opone. Creo que Bernabé insiste. Seguramente Pablo expone la situación por la cual no quería que fuera. Seguramente también Bernabé, en eso que dice que hubo un desacuerdo, esto habla de una acalorada discusión, dijeron muchas cosas ambos, presentando argumentos de una y de otra parte, pero al final no hubo un acuerdo. ¿Qué sucedió? Se separan. Se separa Pablo y se separa Bernabé. Pero aún en esto, hermanos, yo veo que Dios obra incluso en estas situaciones para llevar a cabo su propósito. Porque Bernabé dice que se fue con Juan Marcos a Chipre a seguir evangelizando. Entonces, en lugar de ir a un solo lugar, hacer un viaje misionero, se hicieron dos a diferentes lugares. Pablo con Silas y Bernabé con Juan Marcos. Hermanos, después de este altercado, la Biblia, el Nuevo Testamento, no nos habla más de Bernabé. No nombra más a Bernabé como el que él esté haciendo algún trabajo o lo nombra en alguna situación. Quien lo nombra para recordarlo muy bien es Pablo. Pablo lo recuerda muy bien. En la Biblia no vemos ninguna vez, hermanos, ninguna vez que Pablo se refiriera mal de Bernabé. Que Pablo demostrara algún resentimiento por Bernabé, incluso de Marcos, de Juan Marcos.
La Biblia, a través del tiempo, nos enseña también que Juan Marcos siguió colaborando en el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11, quien lo tenga, si puede ponerse de pie y darle lectura. Mateo 4:11. Timoteo 4:11, por favor, hermana. Solo Lucas está conmigo. Tomás a Marcos y traerle conmigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Dice, léelo otra vez, hermana, por favor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Lucas, el médico amado, colaborador cercano siempre de Pablo, quien escribe el Evangelio de Lucas, está con él siempre. Pero él dice, escribe una carta y dice, díganle a Marcos que venga, porque me es útil para el ministerio. Entonces esto habla que aun cuando por causa de Marcos se dio esta discusión fuerte entre Bernabé y entre Saulo, ellos no se separaron del ministerio. Ellos siguieron adelante en el ministerio trabajando incansablemente. Esta situación yo creo que sirvió también a Juan Marcos para crecer espiritualmente, para afianzar su fe, su llamado y su compromiso en el ministerio de la obra del Señor. Juan Marcos, Juan Marcos, de cuestión por el que se suscita esta controversia, esta molestia, fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Él escribió el Evangelio de Marcos. Él cuando regresó, por la circunstancia que haya sido, no tiró la toalla. No volvió atrás. Él siguió trabajando. Tan es así que pasado el tiempo, Pablo le dice, y tráeme a Marcos también, porque él es útil para el ministerio. Sin duda alguna, hermanos, en el ministerio, en el trabajo de equipo, pueden surgir dificultades, pero si algún día surgieran, que prevalezca primeramente el amor por el cual el Señor nos ha mandado, que tenemos que amarnos unos a otros para que la gente vea que somos discípulos de Cristo, y porque es necesario en un espíritu de equipo, y que prevalezca también el amor por la obra, que permanezca primeramente el amor por el ministerio, para aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, hermanos. Decíamos hace rato y nos lo nombraba acertadamente Pollo acerca de nuestro Señor Jesucristo, el más grande ejemplo en todos los sentidos, de siervo, de trabajo, de entrega, de oración. Él tuvo un espíritu de equipo también. Desde el principio de su ministerio, llamó a un pequeño grupo de colaboradores. Él llama primeramente a Simón y a Andrés, su hermano, a Jacobo y a Juan, su hermano, eran pescadores. Y cuando los llamó, dice que él iba por la playa y estaban en una barca, estaban pescando. Jacobo y Juan, su hermano, estaban con su padre. Y dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron al Señor Jesucristo cuando él les dijo, vengan. Después llama a Leví, a Mateo, el cobrador de impuestos. Son 5. Después yo buscando en la Escritura no encontré de manera personal cómo él fue llamando a cada uno de los apóstoles, sino que se ve hasta un momento cuando el Señor Jesucristo designa a los 12 apóstoles. Dice en Marcos, por favor, Marcos 13, del 13 al 19, por favor. Si le da lectura, hermano Ricardo, por favor. Marcos 3, del 13 al 19, por favor. Después subió al monte, él dijo y vinieron, que estableció a los 12 para que utilicen autoridad para ganar el premio a Simón, a su puso por Salomón, entonces Pedro, a Juan de Zebedeo y a Juan de Jacobo, y dos Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y Alfeo, Tadeo,
y Judas el negó y vivió. Amén. ¿Verdad? Aquí nos narra que el Señor Jesucristo ya llama, dice a los que Él quiso. Unos versículos antes nos narra que el Señor Jesucristo fue y oró grandemente. Después de esa oración que Él tuvo, esa cercanía con el Padre, fue que llamó a los 12. ¿De dónde los llamó a estos 12? Ya había llamado a Simón, a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Leví, a Mateo, ¿no? Los otros eran discípulos de Él. Era gente que ya pertenecía a un equipo. Pero el Señor, en su sabiduría y en su voluntad, decide llamar a 12 de ellos, a ese grupo más cercano, para trabajar. Ese es su equipo de trabajo. Ese fue su equipo más cercano de trabajo del Señor Jesucristo. Pero más adelante también vemos en Lucas 10 que Él designa también a 70. Vemos entonces que los seguidores de Cristo eran muchos, pero que también el equipo iba creciendo, porque había más confianza, seguramente había muchísimos más de 70. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que hablaba ante cientos de personas, y que muchos le seguían. Pero el Señor, sabiendo y conociendo los corazones de cada uno, Él designa a otros 70 y los manda a predicar de 2 en 2, a llevar el mensaje del Evangelio. Sin duda, el espíritu de equipo, hermanos, el espíritu de equipo es algo que debe prevalecer en todo momento, en nuestras vidas, en nuestros trabajos seculares. Trabajar en equipo es lo mejor. Pero lo mucho más importante es trabajar en la obra de Dios con un espíritu de equipo, por el amor a la meta que tenemos que alcanzar, hermanos. Luchar solos para llevar a cabo un ministerio es bastante difícil. Y vemos esto que se vuelve doblemente difícil cuando se trata de la obra misionera, cuando se trata de la obra de establecer una iglesia, cuando se trata de la obra de predicar el Evangelio. Nosotros nunca debemos vivir sin comunidad. Somos entes sociales. Debemos vivir en comunidad. Y el trabajo doblemente tiene que hacerse en comunidad, porque 2 son mejor que 1, hermanos. La obra que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre debe realizarse en colaboración con otros. No podemos llevarla a cabo nosotros solos, hermanos. No la podemos llevar de manera individual, sobre todo cuando se trata de la obra más grandiosa del Señor, que es la evangelización del mundo, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo da esta grande comisión, allá en Mateo 18, cuando el Señor Jesucristo da la gran comisión, la da a todas las iglesias, la da a todos sus discípulos, a toda la iglesia de todos los tiempos. Por tanto, dice, y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todo lugar. Y algo también cierto, hermanos, nos manda a ser discípulos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Enseñándoles a seguir y a hacer todo aquello que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, edificándolos en las doctrinas principales, fundamentales, y alentándoles a llevarlas a cabo, El Señor Jesucristo nos ha provisto del mensaje, hermanos. Él nos ha dado el mensaje y nos ha llamado a compartirlo a todo lugar. Él nos ha dado también el poder para hacerlo y la forma de hacerlo. En Hechos 1:8 dice en la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos el poder dado por Dios para llevar a cabo el trabajo, hermanos. Tenemos también la estrategia para llevarlo a cabo de manera simultánea. Y esto no lo podemos hacer solos. Es por parte de la iglesia. El Señor Jesucristo nos ha dado la orden, la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión allí en Mateo 28, 19 y 20, ¿va?
Reflexionemos como esto, hermano, estoy a punto de terminar. Si miramos a las personas que están trabajando en el trabajo, sea secular o sea espiritual, sobre todo, si miramos a nuestra izquierda y a nuestra derecha y vemos a estas personas que están trabajando, ¿cuál es la sensación de espíritu de equipo cuando los vemos a estos hombres laborando así? ¿Cómo opera en nosotros que ver a los equipos, a las personas trabajando? ¿Cómo opera en nosotros para darnos cuenta de la importancia de trabajar con un espíritu de equipo? Reflexionemos también. ¿Qué consecuencias o qué beneficios hemos visto cuando trabajamos en equipo? Cuando somos capaces de poder colaborar de manera grata, afable, amable, dispuesta para trabajar en equipo. Consideremos y veremos que el trabajo es mejor y que hay mejor fruto. Hermanos, hermanas, somos parte del mejor equipo. Somos parte del equipo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, dice la Escritura que tenemos la victoria segura, porque en Cristo, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Estamos en el equipo correcto. Estamos con el ganador. Por tanto, hermanos, cuando pasemos por situaciones, desalientos, sigamos adelante. Es solo un bache. Tenemos la victoria asegurada. En Cristo somos más que vencedores, hermanos, para la gloria de Dios. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.